Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de salud y calidad de vida, a esta propuesta que apuesta justamente a brindarte herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, acercándote a los diferentes profesionales. Como cada programa, le agradecemos a todo el equipo de Unju TV por acompañarnos y producir este programa, y a todo el equipo, por supuesto, que se suma cada día para que esta propuesta salga muy bien a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de las redes con toda la información. Ahora sí, también recordarles que lo van a poder escuchar a través de nuestro podcast en Unju Radio 92.9 en las diferentes plataformas. Estamos presentes con salud y calidad de vida. Como cada programa, le agradecemos por el acompañamiento, por supuesto, con este hermoso look a Nikita, que se suma a Salud y Calidad de Vida. En algunos de los programas nos va a estar acompañando. Agradecerle también a Munina para Belu Ricotti. Allí le mandamos un beso, un saludo. También a Tara Estética y Ariel de la Martina, la peluquería, allí que nos cuida el pelito. Así que muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta de salud y calidad de vida. Y vamos a hablar acerca del tema que proponemos en la jornada del día de hoy. Estamos muy agradecidos por seguir hablando acerca de la salud y el acompañamiento que brindan los profesionales ante cualquier situación que demanda la comunidad. Por eso, hoy el tema que le proponemos es hablar acerca del autismo, que ya vamos a ir en profundidad porque ha cambiado también cómo se lo denomina. Hablamos de diagnóstico de TEA y ya lo vamos a estar haciendo la consulta a nuestra profesional invitada en el día de hoy, que tengo el gusto de poder entrevistarla en la jornada del día, porque les cuento que es la primera vez pudimos coincidir, y además muy contenta porque fuimos compañeras de la secundaria, así que así estamos, así nos encontramos. Lo primero que dijimos, mirá dónde nos encontramos. Bueno, ella es especialista en clínica de niños y adolescentes, diagnóstico de TEA. Ella es licenciada en psicología. Ella es la licenciada Natalia Cabana. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias, buenas tardes por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? En primer lugar, agradecerte. La verdad que este encuentro es hermoso porque después de tantas coordinaciones hemos llegado acá, ¿no? Así que así es. Agradecida. Bueno, contarles que yo le digo con mucho cariño a la licenciada Chali. Ella es Natalia Cabana, Sara Natalia Cabana, así que por ahí si me sale un Sara, me sale un Chali, me perdonan, porque bueno, tenemos muchos recuerdos en común. Y como decimos, hoy el tema a plantear tiene que ver con el TEA, el autismo, que nosotros lo conocíamos de esa forma también, que fue cambiando la denominación. Hace muy poquito fue el mes de concientización, pero siempre decimos no hablar en particular en un mes que se viste de azul, que es el color que caracteriza, ¿no?, para poder concientizar, sino hablarlo durante todo el año. Por eso es un tema que planteamos aquí en Salud y Calidad de Vida, y por eso arranco consultándote, Natalia, acerca de cómo ha cambiado el término, ¿no?, porque se habla ahora de TEA. bien. Qué importante, Andrea, ¿no? En este 2 de abril que casualmente nosotros vivimos acá en Jujuy, lo que es la concientización del trastorno del espectro autista, ¿no? Que tiene que ver con esto, con promover, con poder de alguna manera concientizar a la población de que tenemos niños con TEA en toda la sociedad, en las escuelas, en las instituciones, quizás en ambientes públicos, y qué bueno que ustedes lo puedan tratar y sobre todo difundir para que la gente conozca que actualmente, que si bien esto que nosotros hablamos de autismo, la condición que tiene que ver con una nueva nomenclatura, ¿no? Trastorno del espectro autista. Pero ¿qué es lo importante saber de este trastorno? Que nosotros acá hablamos de una persona, ¿sí? Esa persona que tiene una condición, que lo condiciona en la vida, ¿sí? Y esa condición afecta a 3 aspectos muy importantes, ¿sí? A cómo se relaciona con el resto, a cómo se comunica con el resto, ¿sí? Y a cómo puede el ambiente condicionar la conducta de esa persona, que en primer lugar es un sujeto de derecho, ¿no? En esta sociedad.
Y por ahí muchas veces uno no termina entendiendo o encontrando esos derechos, porque siempre en los medios de comunicación hablamos con los papás y ese es un reclamo, ¿no?, que tienen, o un llamado de atención hacia la propia comunidad. Por eso está buenísimo poder hablar acerca de este tema, seguir conociendo y seguir creciendo como propia comunidad para trabajar en conjunto para esos cambios, ¿no? Si tenemos que hablar a los papás y vamos conociendo las distintas condiciones de este trastorno de TEA, contanos cuáles son las manifestaciones que podemos llegar a tener en cuenta, ¿no? Esa mamá, papá, tutor, quizás los abuelos también, ¿no?, que están en la crianza de los niños y de las niñas. Bien, qué importante, ¿no? Qué importante, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de TEA, es importante hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Para poder llegar, digamos, y poder ver. Yo siempre cuando hablo con los papás y cuando uno hace una entrevista de historia vital, lo primero que consulta y lo primero que pregunta es cuando vos le dabas de mamar al nene o a la nena, a ese niño, ¿no?, a ese infante, ¿te miraba a los ojos? Porque es una de las características muy visibles. Los niños con trastorno del espectro, casualmente espectro es ese abanico de condiciones y características que tiene un niño para poder diagnosticar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿te miraba cuando le dabas el pecho? Porque una de las características es esa, que no hace contacto visual, porque el contacto visual es inusual. Esto que yo hago, que te miro a vos y te estoy explicando y hago un movimiento de mano, estoy haciendo un contacto visual. De repente el niño con TEA no lo hace, lo llamas al nombre, supongamos Juan, y Juan no te mira. Claro. No responde, ¿sí? Es una de las características visibles. Otra de las características visibles es que cuando encontramos casualmente en los súper o en las instituciones escolares que los niños, uno dice, se está portando mal, y a lo mejor no se está portando mal, simplemente está haciendo una crisis. ¿Por qué? Porque ese contexto de la escuela, de la cantidad de gente, de los estímulos, de las aulas, de los colores, de los sonidos, afecta y condiciona su conducta, ¿no? Es otra de las razones visibles. O niños que no se pueden comunicar. Pero en realidad comunicar no solo es tener lenguaje. Claro. Lenguaje es esto, que yo hablo y te transmito las cosas. Pero se puede comunicar con señas, indicando, ¿sí? Entonces es otra de las partes de características muy visibles. O que por ahí vemos que está saltando, que aletea mucho, que da vuelta, que hace las manitos así. Y uno dice, ¿qué le pasa a ese niño? Y bueno, es otra de las características visibles, ¿no? La edad es justamente lo que ibas mencionando, estar atentos cuando estamos dando de mamar o dando la mamadera, ¿no?, en distintas condiciones, y en el transcurso de la edad. ¿Hasta qué edad se puede llegar a diagnosticar? Porque hemos conocido casos de famosos donde hasta de grandes recién terminaron de entender, dicen ellos, que tenían un trastorno. Exactamente. O tienen, mejor dicho. Sí, en realidad es, en primer lugar, tomar alerta nosotros los papás desde el primer momento, ¿no? Porque el niño nace con los signos vitales totalmente normales. De hecho, el pediatra te dice, ¿están todos los signos vitales correctos, no? ¿Y qué pasa? En el transcurso del desarrollo evolutivo del niño, las conductas van cambiando. Entonces uno va observando. Lo ideal es esperar hasta los 3 años, que el ciclo evolutivo del niño se va manifestando, e ir viendo si hay ciertas conductas que no se han adquirido hasta los 3 años, es porque debemos de consultar al pediatra, y el pediatra ahí hará la derivación al neurólogo y a los diferentes profesionales para poder hacer un diagnóstico diferencial. Natalia, para que quede claro también a aquellos que nos están viendo, respecto de los tipos de TEA, hablabas vos de las características principales, el tema de la comunicación, la conexión con el otro, ¿no? Pero en ese término, en esa nomenclatura que vos mencionabas, entran distintas clases o condiciones, ¿no? ¿Nos podrías nombrar algunas? Sí. En realidad, el trastorno del espectro tiene niveles, ¿no? Nivel 1, 2 y 3. Bien. ¿Sí? Por lo general, en cada uno de los niveles está afectada alguna de las áreas. Bien. ¿Sí? Antiguamente en una nomenclatura se hablaba Asperger, teníamos otro tipo de trastornos del desarrollo, pero actualmente ya no, ahora es todo TEA, casualmente porque tienen diferentes características y hay diferentes habilidades que deben de cumplir para ser diagnosticados. Recién mencionabas la importancia de la detección temprana. ¿Qué cambia en ese diagnóstico para adelante, para el futuro de esa persona?
Y la verdad que es cuando uno hace una detección temprana, un diagnóstico precoz, es un impacto muy grande en la familia sobre todo, ¿no? Porque a partir de ahí, esa familia siempre, hay una condición a trabajar. Se trabaja de 3 maneras, con el niño individualmente, con la familia y con la escuela, porque es el ámbito social donde el niño concurre. Claro. Entonces, imagínate vos a esa mamá que le das un diagnóstico y que ella, con esa idealización de hijo que tuvo, no puede ir a un cumpleaños, porque afecta mucho el contexto. Entonces, de repente, sí o sí, cambia totalmente la vida de la persona, porque debemos de adaptar ciertas condiciones para que ese niño esté incluido en una sociedad de una manera más típica posible, ¿no? Y para eso también está un equipo interdisciplinario, ¿no? El primero, el contacto con cómo es el transcurso, ¿no? Si yo veo estas manifestaciones, primero tengo que ir a un psicólogo, un psicopedagogo o un equipo entero que se ponga a disposición para acompañar. Sí, lo ideal, digamos, es el camino, ¿no? que tiene que hacer el papá cuando detecta algunas conductas que no están dentro del desarrollo, es consultar al pediatra del neurodesarrollo. Bien. Es lo ideal, digamos. Entonces, el pediatra lo que va a hacer es derivarte al neurólogo para que el neurólogo pueda hacer ciertos estudios a nivel fisiológico. Y ahí él hacer el pedido de decir, bueno, necesito una evaluación psicodiagnóstica para determinar qué condición o qué trastorno o qué diagnóstico tiene tu niño, al terapista ocupacional, que es parte, digamos, también del equipo interdisciplinario, porque ¿qué va a hacer el terapista ocupacional? Va a poder evaluar toda la parte sensorial del niño, qué está afectando en ese contexto, ¿no? Al niño. Al fonodiólogo, que va a evaluar la parte de la comunicación, el lenguaje, cómo se comunica con el otro, ¿sí? Y en caso que requiera psicopedagogía y la parte de configuraciones de apoyo, que tiene que ver con esto ya dentro del aula, ¿no? En la institución escolar. Pero el equipo completo son todos esos actores, incluyendo familia, escuela y el equipo terapéutico. Mira, qué importante conocer y que este papá, mamá, tutor conozca ese camino a recorrer para mejorar, ¿no? Porque bien lo decías, en el transcurso de la vida de los más peques, quieren ir a un cumpleaños, quieren ser parte de, y por ahí hasta incluso el mismo aprendizaje dentro de un aula, cuando hay muchos gritos, ruidos, hablábamos fuera del micrófono acerca de un recreo, ¿no? Necesita de estos especialistas para poder ir superando, se logra, ¿no? Esto de ir superando quizás a esos efectos que producen el ruido fuerte, se pueden ir adaptando. Sí, sí, en realidad con el equipo terapéutico lo que trabaja es esto, ¿no? Que el niño pueda regular la conducta para estar de alguna manera más incluido en la sociedad y en cualquier ámbito social, ¿sí? Casualmente hablábamos del recreo, pero supongamos dentro de la escuela, un niño con diagnóstico de TEA le cuesta mucho permanecer sentado, que casualmente lo hacemos cuando vamos a la escuela, determinadas horas. Entonces, para eso, ¿qué hace tanto el terapista ocupacional como el psicólogo, fonodiólogo y el profe de apoyo? Lo que va a hacer es trabajar con ese niño para que pueda permanecer determinado tiempo sentado, ¿sí? Y poder cumplir con esas adaptaciones curriculares dentro del aula. Sí. Y poder también de alguna manera tolerar todos esos ruidos, situaciones que se dan de gritos entre sus pares, ¿no? Exactamente, sí. Es poder llegar a que el niño logre regular la conducta, digamos, en ese momento. Y no se levante, no deambule, no grite, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo en detalle se puede seguir trabajando con un niño con TEA desde el rol del psicólogo? El apoyo importante ya, ¿cómo es? Contanos para que la mamá, el papá sepa el trabajo que significa tu rol, ¿no? Bien, en realidad los psicólogos especialistas en diagnóstica de TEA, nosotros lo que trabajamos es básicamente en la regulación de la conducta. Bien. ¿Sí? Acompañamos el proceso de cómo el niño debe de regular su conducta en determinados ámbitos. Y acompañamos a la familia, porque qué importante poder brindar, ¿no? herramientas a la familia para poder trabajar en otros ámbitos. Porque la terapia tiene 40, 45 minutos hasta una hora, pero el trabajo sigue en casa. Claro. ¿Sí? Sigue en casa, sigue en un cumpleaños, sigue en un shopping, sigue en otros espacios donde el niño tiene que ser parte. Entonces, nosotros los psicólogos acompañamos todo ese proceso y brindamos esa herramienta a la familia para saber qué hacer en ese momento, ¿no? Natalia, decile a la gente que nos está viendo también, ¿qué mensaje le dejarías para
entender también a esos papás, porque decías, bueno, hay una familia por detrás que van a recibir, ¿no? Quizás comentarios, reclamos por conductas, porque en el transcurso hay prueba y error hasta que se van adaptando, para trabajar con la comunidad, en el caso de las escuelas, con los otros papás y con los otros niños, ¿no? ¿Qué le dirías a la comunidad en general respecto a esa situación? Bien, bueno, qué importante que como sociedad seamos más empáticos, ¿no? Y nos podamos poner en el lugar del otro. Entiendo que es muy difícil por ahí cuando somos padres y tenemos nuestros niños, y hay niños incluidos dentro de las instituciones escolares, esto que hablábamos. Pero bueno, le pido a la sociedad que sea más empática, que trate de entender que ese niño quizás no se está portando mal, sino simplemente está teniendo una crisis conductual por el contexto, por los ruidos, por los sonidos, por los olores, por la cantidad de gente, ¿no? Y bueno, y Jujuy promueve esto, ¿no? Concientizar y ser más empático. Incluso creo que en alguno de los súper acá en Jujuy hay una hora donde se determina que pueden ir los niños con TEA, también a algo tan social como ir a comprar y que se baje el ruido, se bajen las luces, para que no condicione sensorialmente a ese niño, ¿no? Qué importante poder hablar acerca de este tema y consultarte si, hablando de los medios de comunicación, leíamos artículos donde decían, ahora hay más casos de trastorno de TEA o en realidad hay más diagnósticos, ¿no? Eso es mito, ¿verdad? Y la verdad que últimamente se ha estado diagnosticando, pero mucho, pero no todo es TEA, ¿sí? Por eso es tan importante más allá de la formación, este diagnóstico diferencial y tener una visión crítica de la conducta del niño y poder observar, porque por ahí roza muy finita la línea entre lo que es TEA, TDAH o alguna condición de selectividad alimentaria o alguna cuestión que tenga que ver con lo sensorial, ¿sí? Con los trastornos sensoriales. Entonces, no todo es TEA. ¿Sí? No aquel que no mira, no aquel que no habla, no aquel que no come es TEA, sino realmente hay que hacer una evaluación diferencial correcta y bueno, ideal es que los papás traten de sacarse todas las dudas, observar todo, que el profesional que pueda hacer esta evaluación esté capacitado, ¿no? Y pueda aplicar no solo técnicas de evaluación, sino también conocer un poquito a la familia, conocer el entorno, evaluar a ese niño, como quien dice, en vivo para ver cuáles son las condiciones que tiene. Me quiero detener un ratito en las aulas, pero ya hablando de ese conjunto de actores, tanto directivos, docentes, la propia comunidad escolar, entre los niños, las niñas y los padres. ¿Nos falta poder seguir trabajando en abordar el TEA en las aulas? Y sí, en realidad lo que nos está faltando un poquito es la capacitación a los docentes, ¿no? Brindarle a los docentes herramientas y pautas de trabajo para incluir a este niño dentro del aula, ¿sí? Eso nos estaría faltando un poquito acá en Jujuy, que estaría bueno que promulgamos capacitaciones para los docentes y para todas las escuelas. Sobre todo porque hay muchos docentes nuevos, ¿no? Que están adquiriendo experiencia. Hay que revisar quizás también hasta las currículas, ¿no? De los distintos profesorados para poder incluir este tema para que tengan las herramientas, ¿no? Y si no, como bien lo hacen desde tu espacio, que ya vamos a estar hablando de TVO, poder generar, ¿no? Más capacitaciones para los docentes. Sí, sería importante eso, como también acercarle, ¿no? a los docentes más allá de las herramientas, esto, ¿no? El aula, ¿cómo tiene que estar predispuesta el aula para un niño con diagnóstico de TEA? ¿Cómo sería? Claro, solemos por ahí, por lo general, en nivel inicial, si uno entra a un aula de nivel inicial, está llena de estímulos. Claro. Las docentes, ¿qué hacen? Pegan las letras, los números, colores, etcétera. Y eso, de alguna manera, está condicionando a ese niño con diagnóstico que está incluido en un aula igual que otro. ¿Sí? Entonces, esa es una de las capacitaciones fuertemente que hoy en educación se tiene que tener en cuenta. ¿Cómo preparo el aula para un niño que está integrado e incluido en la institución educativa? Sobre todo porque tenemos leyes, hay normativas, las instituciones tienen que trabajar con la inclusión, como bien lo decíamos, así que me parece súper importante poder abordar este tema, ¿no? Y te mencionaba acerca del espacio que lleva adelante con todo un equipo interdisciplinario la licenciada Natalia Cabana
es Te Veo. Contanos un poquito, bueno, este año el cumple número 3. Así es. Sí, Te Veo nació hace 3 años. Es un centro de atención integral. Casualmente nosotros trabajamos con niños con diagnóstico de TEA. Tenemos un equipo, la verdad, bastante capacitado en lo que es integración sensorial, que es el equipo de terapia ocupacional. Tenemos fonodiólogas, bueno, el equipo de psicólogas, el servicio de configuraciones de apoyo, que son las docentes, un gran número de 13 docentes que acompañan todo el proceso y la trayectoria escolar de un niño con TEA, ¿no? Y el acercamiento a las escuelas, más allá que acompañan al niño y a la familia, brindan herramientas a ese docente para hacer adaptaciones curriculares. Así que, y bueno, y la psicopedagoga que también acompaña en todas las trayectorias escolares. ¿Dónde se encuentran? General Paz 382. Muy bien, qué importante poder conocer que hay estos espacios en nuestra provincia, también hay en el ámbito público, en Alto Comedero, aquí también en el casco céntrico, lo vamos a dejar allí en las plaquitas para que puedan seguir toda esta información y estemos atentos como papás, como comunidad, por un lado a poder detectarlo a edad temprana, a llevar a hacer la consulta de nuestro pequeñito, de nuestra pequeñita ante cualquiera de las manifestaciones, pero también esto, ¿no? El llamado a la capacitación para trabajar en una comunidad, en una sociedad. Hablabas recién y dabas el ejemplo de un supermercado, es uno de los temas que también queríamos hablar, cómo se prepara una provincia, una ciudad, ¿no? Para poder contener, ¿no? Sí, la verdad que creo que es uno de los supermercados, no vamos a decir qué supermercado, pero creo que es uno de los supermercados que tiene una hora determinada donde se bajan las luces, o sea, casualmente por la condición, los sonidos, los olores, y el niño puede ir y hacer las compras y las elecciones totalmente de manera típica como lo hacemos el resto, ¿no? Y en las redes te van a ver varios adolescentes, varios niños también quizás, y los papás. Así que te pido 5 recomendaciones que le puedas decir qué podemos hacer nosotros. Yo me acordaba de un acto escolar donde quizás está el niño con un trastorno de TEA y está participando, pero por ahí se tapa los oídos. ¿Qué tenemos que hacer? 5 recomendaciones para la comunidad para poder trabajar en esa inclusión. En primer lugar, bueno, mantengamos la calma, que ese niño no se está portando mal, ese niño quizás está sucediendo una crisis, ¿sí? Seamos empáticos con esa familia, no nos horroricemos, no hablemos con esos papás, ay, mira, se está portando mal, ¿sí? Bajemos el tono de voz, en algún momento si nos podemos acercar a ese niño, nos pongamos a la altura de ese niño, tratemos de contener, porque qué importante la contención, ¿no? La contención a esa familia, quizás le tomamos el hombro a la mamá, le agarramos la mano, porque tiene que ver con eso, con ponerse en el lugar del otro y ser empático en ese momento tan difícil para esa familia, que se siente observado por todo un contexto y decir, wow, ¿qué dirán de mí? Y en realidad estamos transitando quizás una crisis emocional de un niño por alguna razón que no sabemos, ¿no? Muy bien, ahí vamos con varias características y varias recomendaciones para nuestra querida audiencia. Sara, muy agradecida que nos hayas acompañado en este programa de salud y calidad de vida. Esperamos tenerte nuevamente con otras temáticas también, por supuesto. Una gran profesional que se ha formado en Córdoba, ¿no? Así es. Así que hoy está trabajando aquí en nuestra provincia, también con una experiencia en el ámbito público, por supuesto, y ahora en el ámbito privado. Así que muchísimas gracias por habernos visitado y por favor que te puedan seguir también en las redes. Así es. Bueno, sí, Te Veo Jujuy es una de las redes en Facebook y en Instagram también exactamente el mismo. Y el teléfono, por si quieren consultar y sacar algún turnito, 388-155-75-85-17. Muchísimas gracias por haber estado en Salud y Calidad de Vida. Siempre es un gusto y qué lindo reencontrarnos aquí ya mayores. En otra edad. En otra edad, pero muy contenta y con todos esos recuerdos. Así Muchas gracias. Gracias, André, por permitirme estar. Nosotros nos reencontramos en el próximo programa de Salud y Calidad de Vida aquí a través de UNJU TV. No se olviden que también la propuesta es en nuestro podcast en la 92.9 los días sábados a las 13 horas, allí conectados también con UNJU Radio.